Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy, por fin, después de mucho tiempo, vamos a echarle un vistazo a la guía del investigador de la llamada de Cthulhu séptima edición. Esta séptima edición que ha venido completamente renovada, completamente remozada, con un nuevo sistema de reglas o con una evolución del viejo sistema de reglas, aunque como ya dije en el vídeo de el manual del Guardián, que lo pondré por aquí, eh, es exactamente compatible con todas las ediciones anteriores, aunque sí que se ha producido una evolución bastante interesante y bastante importante del concepto de mecánicas y diferentes reglas que componen el sistema. Bueno, con respecto a esta guía o guía del investigador, por cierto, es importante que veáis que ya no es guía del investigador de los años 20, como sí que era la de la edición primigenia, que sí que tenía ese indicativo, ese apelativo de años 20. Aunque va a seguir siendo el escenario por defecto de la llamada de Cthulhu, los años 20, y todo lo que va a venir aquí va a venir referenciado y referido a los años 20, tratan de darle un poco esa pátina de que pueda utilizarse en cualquier época, dejándote abierta la ambientación que más prefieras, aunque como digo, al final va a venir todo referido y referenciado especialmente a los años 20, que es la época de juego clásica y habitual de la llamada de Cthulhu. Bueno, este manual, que en cuanto a calidades es excepcional, está al mismo nivel que el manual del Guardián o que los libros que han sido publicados por parte de Edge de Dungeons and Dragons quinta edición, es decir, un acabado muy bueno, un encuadernado muy bueno, una calidad del papel excelente, ningún tipo de queja sobre ello. La maquetación, aunque han variado mínimamente, muy poco con respecto a la original, es perfectamente legible, muy práctica, muy sencilla, muy simple. Como podéis comprobar, pues poco más que negro sobre blanco, con algún pequeño distintivo, con alguna pequeña distinción y sobre todo las grandes ilustraciones que se muestran al inicio de cada capítulo junto con un pequeño extracto de normalmente las obras de Howard Phillips Lovecraft. Y es que al principio de esta guía del investigador se nos abre con el horror de Dunwich. El horror de Dunwich, que es uno de los relatos más significativos y que creo que mayor cualificación tienen para reflejar lo que es la llamada de Cthulhu como juego, puesto que nos va a mostrar lo que es el sistema de investigación, la aparición de seres extraordinarios, de seres monstruosos, de criaturas sobrenaturales, de lo que es el auténtico horror cósmico, y que a mí en particular pues me trae muchísimos recuerdos porque fue el primer relato de Howard Phillips Lovecraft que leí. En aquellos tiempos, a finales de los 80, a principios de los 90, en el metro de Madrid había unas máquinas expendedoras de libros de Alianza 100, Alianza Editorial, que costaban 100 pesetas por aquellos entonces. Y uno de esos libritos era el del horror de Dunwich, que fue el primer contacto que tuve con las obras del maestro de Providence, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que me parece muy acertado. Y ya sabéis que además, como la obra de Lovecraft ha pasado a formar parte de la propiedad intelectual abierta, ya no hay nadie que pueda tener derecho sobre ella, pues han aprovechado para meterte el relato entero y luego un montón de extractos y de fragmentos de diferentes obras. Lo cual está muy bien, seamos sinceros. A partir de ahí tenemos el sistema de creación copiado y repetido del manual del Guardián. Lo que pasa es que ha ampliado, se nos amplían las profesiones, se nos amplían las posibilidades, viene mucho más detallado, viene mucho mejor expresado, aunque es perfectamente complementario al del manual del Guardián. No es necesario, no es imprescindible, pero como digo, sí que nos abre un abanico de posibilidades mucho mayor para poder crear a nuestros investigadores. Nos viene además la posibilidad de crear investigadores ya un poco más avanzados, ¿no? Como si estuviésemos hablando de juegos donde hay niveles, pues que fueran de un nivel superior, donde ya han tenido contacto con los mitos, donde ya han tenido experiencias sobrenaturales, paranormales, de horror cósmico, y ver cómo podríamos crear ese tipo de personajes para, pues por ejemplo, incluirlos dentro de una campaña en marcha y que no sean novatos que vayan a enfrentarse por primera vez con este tipo de situaciones o de peligros.
nos vienen las habilidades detalladas, otra vez nos vienen referenciadas. Lo que pasa es que, como digo, de una forma más ampliada que en el manual del Guardián. Y además, en todas y en cada una de ellas viene un pequeño cuadradito sobre cómo poder utilizarlas dentro de los años 20. Aquí, por ejemplo, con la de conducir, pues conducir en los años 20, electricidad en los años 20, lanzar en los años 20, mecánica en los años 20, medicina en los años 20. Como digo, aunque no tenga el subíndice de guía del investigador en los años 20, seamos sinceros, es el escenario por defecto de la llamada de Cthulhu y va a venir referido exactamente a esa época. Después tendremos una serie de pequeños consejos para la investigación dentro del juego y también para el jugador más avanzado. Al igual que me ocurría con el manual del Guardián, me parecen consejos bastante básicos, bastante simples, que ni siquiera son para novatos, sino son para novatos no en la llama de Cthulhu, sino novatos en cualquier juego de rol y novatos incluso en películas de cine de terror o de investigación. La verdad es que son consejos bastante básicos, bastante simplones. Y algunos de ellos, como el hecho de que no utilices la dinamita, porque al final te va a provocar más perjuicio a ti que el beneficio que vas a obtener, son absolutamente erróneos. La dinamita es tu amiga. Y además de eso, lo que sí que nos va a ser más útil y lo que sí que nos va a ser más interesante son, por ejemplo, la creación de sociedades para que sirvan de nexo de unión a nuestras campañas, a los arcos argumentales que vayamos creando y que nos sirvan para crear investigadores de reemplazo, sustitutos. Ya damos por hecho que la mortalidad dentro de la llamada de Cthulhu es bastante alta y que vamos a tener que estar realizando nuevas fichas y creando nuevos investigadores cada cierto tiempo, normalmente cada poco tiempo. Y eso lleva a que la creación de esta serie de sociedades que tienen contacto con el horror cósmico, con los sucesos paranormales, con este horror tan típico y clásico de este juego de rol, pues nos ayudan tanto a crear una ambientación y un trasfondo particular para la creación de los mismos, como para poder desarrollar nuestras tramas y poder ejercerlas dentro del escenario particular dentro del cual nos movamos. Por ahí eso es bastante interesante y es una novedad que no había visto en las demás guías que se habían escrito hasta ahora. Por lo cual esa es una buena parte. Al igual que tenemos lo que sería el almanaque de los años 20, como digo, por aquí tenemos otra de esas geniales ilustraciones de doble página, Los locos años 20, donde vamos a tener pues tanto personajes de esa época como Howard Hughes, Babe Ruth, el jugador de béisbol, Al Capone, Nikola Tesla, todo el juego que se le puede sacar a Nikola Tesla, Harry Houdini. Por cierto, señalar que Harry Houdini, Lovecraft trabajó como negro de Harry Houdini escribiéndole un relato que creo que se llamaba Enterrado con los faraones o algo parecido, que fue un relato en teoría de autoría de Harry Houdini, pero que en verdad fue escrito por el propio Lovecraft. Tenemos un almanaque perfecto de precios, usos, costumbres, sobre todo referido a lo que son los años 20, cosas que nos van a ayudar a crear ese marco temporal y esa situación para darle mayor verosimilitud y tratar de eliminar toda acronía que se pueda producir. Por ejemplo, el hecho que te digan que a finales del siglo XIX ya se sabía distinguir entre si un resto de sangre era humano o de animal. En 1924 ya se podía discernir el grupo sanguíneo al que pertenecía una muestra de sangre, o que en los años 30 ya se crearon los primeros laboratorios toxicológicos y químicos para poder realizar ese tipo de investigaciones referidas a cadáveres, ¿no? y al estudio de los mismos. Todo esto es muy interesante para que seamos capaces de crear ese marco temporal mucho más coherente, con mucho más sentido, y no tener pues, ese tipo de errores como por ejemplo se da en la obra de William Shakespeare sobre Julio César, donde Julio César en un momento dado escucha un reloj de cuco.
evidentemente no había relojes de cuco en la época romana, lo cual es un error bastante gordo. Y ese tipo de cosas pues conviene sacarlas porque vamos a crear confusiones y errores que no son interesantes luego a la hora de construir nuestras partidas. Aparte de eso, como digo, tenemos unas listas de equipo con precios de la época, sobre todo de lo que podemos utilizar. Tenemos listas de armas. A ver si las encuentro. Bueno, tenemos una lista muy detallada de armamento, de los diferentes bienes y el diferente equipo que podemos encontrar, bibliotecas. Por aquí tenemos las armas, como os decía, cada una con su descripción, su dibujo, la época en la que son construidas, la época en la que son vendidas, el precio, diferentes cualidades y requisitos para poder llevarlas a nuestra mesa de juego. Como digo, todo ese tipo de cosas son muy interesantes porque yo personalmente, a mí ese tipo de coherencia dentro de la mesa me gusta bastante, ¿no? Hay gente que quizá le dé menos importancia. Bueno, y al final lo que tenemos es una pequeña cronología desde 1890 hasta el año 2012, lo cual a mí personalmente me extraña bastante, puesto que, como digo, será la guía del investigador, pero no nos engañemos, es la guía del investigador de los años 20. Tenemos al final la hoja de personaje de los años 20 y la hoja del personaje de la época actual. Tenemos las distancias que pueden recorrer por mar, por aire, aviones, barcos y tal, en los años 20 y en la época actual. No le veo mucha utilidad a que te describan la caída del muro de Berlín o la crisis de los misiles en Cuba. Son datos que me parecen poco relevantes para lo que puede ser nuestra campaña de la llama de Cthulhu, puesto que aunque pretende ser, como digo, dentro de la creación de personajes, por ejemplo, tienes la creación de informáticos, hackers, profesiones mucho más adecuadas a época actual, pues digamos que está bastante limitado, ¿no? En la época. Ya si quieres irte a otras cosas, pues tendrías que buscar ambientaciones más particulares y más especiales para ello. Pero bueno, son un par de páginas al final y tampoco te molestan mucho. Algo que, eso sí, me gustaba mucho de la llamada de Cthulhu original, de lo que sería la tercera edición, que aquí fue publicada por la Yoke Internacional, es que aparecía una cronología de hechos forteanos. Sabéis que Charles Fort fue un investigador de lo paranormal que se dedicó a dar constancia de todos los hechos sobrenaturales, raros o extraños que se producían, ¿no? Pues se ha producido una lluvia de peces en Oklahoma, ha nacido una cabra con 3 cabezas en la India, se ha producido un gigantesco cráter que ha aparecido de un día a otro en Chile. No, pues este tipo de datos, de sucesos reales que se han ido produciendo, inexplicables y que quizá eran mucho más útiles pues, que una cronología real, ¿no? Me parecía mucho más interesante eso. Pero bueno, al final te da un poco la sensación de que han ido uniendo capítulos un poco al tuntún, sin demasiada ligazón entre ellos para dar conformidad a esta guía del investigador. Con respecto a la guía del investigador de los años 20, pero de la edición primigenia, tenemos bastantes añadidos y aparte tenemos lo que sobre todo es un salto de calidad enorme. Esta guía del investigador, que si bien la edición primigenia era estupenda por su calidad gráfica, que fue en tapa blanda, en un papel gordo bastante vasto, con una impresión bastante malucha, pues más o menos tenemos todo lo que nos importa. En esta guía del investigador pues tenemos igual la creación de personajes, que más o menos es compatible, simplemente tienes que tener en cuenta que lo que hay aquí habría que multiplicarlo por 5 para pasarlo a séptima y lo que hay aquí habría que dividirlo entre 5 para pasarlo a ediciones anteriores. No tiene mayor complicación, son perfectamente compatibles entre ellas. Pero lo que es las listas de precios, la ambientación, las cosas útiles para poder llevarlas a la mesa, vienen igual en cualquiera de las dos. Por lo cual, si podéis elegir, desde luego, esta tiene muchísima mayor calidad, está mejor hecha
y tiene más cositas, pero si tenéis la anterior, la verdad es que tampoco os hace mucha falta. Como digo, este no es un libro imprescindible, por mucho que quieran vender el sistema al estilo de Dungeons and Dragons, ¿no? Del manual del jugador, el manual del no sé qué, el manual tal. Con el manual del guardián para jugar a la llamada de Cthulhu tenéis suficiente. Si vais a jugar mucho, si va a ser vuestro juego de cabecera, sí es útil, porque os abre nuevas posibilidades, os da mayores opciones de personalización de vuestros investigadores y, como digo, siempre va a ser útil para jugar las partidas, especialmente en los años 20. Si la llamada de Cthulhu es un juego que jugáis de manera ocasional y de manera esporádica, pues no os hace mucha falta, no es un libro imprescindible. Quizás sea más útil para el estilo de juego que está marcando esta séptima edición, el Pulp Cthulhu, que este manual. Pero de todos modos es interesante, y para los que gustamos de este juego, pues desde luego es útil y es un buen añadido para lo que es la llamada de Cthulhu. Así que ya queda en vosotros si decidís escogerlo o no. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidaros de darle al botoncito de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones, o podéis seguirme a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, en twitter.com/arcanosguardián. Cuídense mucho y sigan jugando.